apreciados líderes y dirigentes de las comunidades y dirigentes de pueblos indígenas de nuestra Amazonía, representantes del COICA, de la Red Internacional de la Amazonía, y dirigentes, líderes, amigos y amigas. Por supuesto, felicitaciones por esta excelente iniciativa que viene promoviendo AIDESEP en ponernos por delante, no solamente a la opinión pública, sino sobre todo a las entidades cuyo rol desde el Estado es vigilar, cautelar y hacer cumplir la frondosa legislación internacional y nacional que existe en defensa de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos ancestrales preexistentes a nosotros. Consideramos que en este tema ha habido mucha soberbia y desconocimiento, porque los enfoques que se han venido desarrollando tanto desde el Congreso de la República, con algunas iniciativas seguramente muy positivas, y desde el Ejecutivo, ha sido hecho desde una mirada occidental. No hay un reconocimiento de diálogo de saberes, ni un conocimiento de los distintos procesos y cosmovisiones que tienen nuestros pueblos ancestrales y originarios en toda América Latina. Por lo tanto, es preferible para algunos ignorar esos procesos y no reconocer derechos que ya existen. Cuando nosotros desde la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Pueblos Indígenas, recibimos, por ejemplo, la iniciativa de los hermanos Ahuajún, ellos no estaban pidiendo al gobierno peruano un estado separatista dentro de otro. Lo que estaban pidiendo es: reconozcamos que ya somos, nosotros existimos, y por lo tanto tenemos los mismos derechos que cualquiera de habitar en este territorio, y mucho más de proteger nuestros conocimientos. Este diálogo todavía no es el que queremos, y estas iniciativas legislativas las tenemos que ir peleando en defensa de los derechos de los pueblos. No tiene ningún sentido presentar iniciativas legislativas en el Congreso si no pasa por consulta previa. No tiene ningún sentido promover procesos de inclusión dentro del Congreso si los verdaderos actores no son capaces de tomar decisiones. La consulta previa ha pasado a ser solamente una consulta referencial. Nos dolió y nos costó en el tema del baguazo, y a partir de ahí se logró esta posibilidad. Pero los mecanismos de su implementación todavía están muy distantes en reconocer mecanismos que sean vinculantes en las tomas de decisiones, como por ejemplo lo que se quiere ahora imponer desde el Viceministerio de Interculturalidad, al negar la posibilidad de una consulta de este lote 192 en la Amazonía peruana. Hemos sido testigos que son 17 derrames de petróleo dentro de la Amazonía del Perú, y la responsabilidad que ligeramente sale a los medios de comunicación de algunos irresponsables funcionarios es decir que los responsables son los que habitan ahí, sin que haya ninguna responsabilidad comprobada de parte de la Fiscalía, cuando es todo lo contrario. Son los que están guardando el territorio, conservando la biodiversidad, los recursos genéticos, la Amazonía, que tiene beneficios globales, nacionales, locales, y que deben de ser protegidos como tales. Por decir estas cosas, no solo a ustedes, también a nosotros, dentro del Congreso, nos califican de los antis, ¿no? Porque es más fácil negar que afirmar. Antidesarrollo, antimineros, antipetroleros, antiinversionistas, y el mote del terrorismo es el colorario sobre el cual ellos justifican cosas que son absolutamente injustificables. Sin embargo, estamos haciendo el esfuerzo por fortalecer la institucionalidad dentro del Congreso. Somos 10 congresistas de la bancada del Frente Amplio y también de Nuevo Perú que se suman a este proceso entre la Comisión de Pueblos para fortalecer una resistencia mayor. Y esa resistencia no puede ser aislada desde la ilustre cabeza de los congresistas, sino están articulados a los procesos sociales desde donde nace esa fortaleza. Por eso yo, en respeto a sus iniciativas, simplemente queremos ser un aliado más, ponernos al nivel que nos corresponde al lado de ustedes, no reemplazándolos, acompañándolos, representándolos en la medida de lo posible en todas las expectativas que ustedes quieren. La tarea es titánica, no va a ser fácil. Cuando sobre todo existe una mayoría
que tiene 73 razones para frenar los derechos de los pueblos y para consolidar la arremetida de empresas multinacionales que piensan que exportar o morir es la única lógica, que va justo contra la filosofía de los pueblos originarios y de la moda, del modelo del buen vivir que nos han enseñado en el Perú nuestros hermanos campesinos y pueblos. Por estas razones quiero sumarme a estas acciones, felicitarlos por este foro público que, según lo que me han explicado nuestras hermanas que están presentes, es parte de una iniciativa global que se vienen dando en todos los países de la región que tengan Amazonía y que pretenden algo que es muy interesante y que sería interesante trabajarlo desde el Congreso, que es que se pueda reconocer el día 22 de septiembre como una fecha emblemática en la lucha de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de su territorio, y también de la Amazonía. A eso nos comprometemos desde la bancada, la pelota esté en su cancha, trabajémonos de manera conjunta y que estos procesos puedan llevarnos a una mejor sensibilización y también a la toma de decisiones por la justicia ambiental, que los derechos de los pueblos indígenas así lo merecen. Muchísimas gracias. Bien, muy buenos días, estimados amigos y amigas, instituciones privadas y estatales aquí presentes. Queremos saludarle por estar aquí y asimismo agradecerles su presencia y ser parte de este foro extensivo, sobre todo en la vida de la humanidad y en la vida de los pueblos amazónicos de nuestro querido Perú. Pues igual les damos este cordial saludo que hoy, 22 de septiembre, nuestras organizaciones indígenas a nivel de la cuenca amazónica, que es la COICA, ha planificado tener esta actividad de tal manera poder llevar las voces de los pueblos y hacer visible la problemática que igual lo vive en Colombia, lo viven en Bolivia, lo viven en Ecuador, en Brasil y en los demás países asociados en nuestra coordinadora indígena de la cuenca amazónica, que es la COICA. AIDC es la organización gestora y pionera de haber organizado esta organización de nivel internacional, al cual hoy vivimos y compartimos la misma problemática, lo que hoy se vive en el Perú. Y por eso es que nosotros en esta fecha hemos visto de importancia resaltar nuevamente la problemática que hoy nuestros pueblos vienen siendo atentados nuevamente con las leyes de siempre que vulneran derechos colectivos de los pueblos indígenas amazónicos del Perú. Asimismo, vamos viendo este decreto legislativo, este proyecto de ley, la 1718, donde nuevamente están tocando el corazón de nuestros pueblos. Cuando hablan de la Amazonía, están tocando realmente la vida, la salud y en todos los derechos que los pueblos gozan de su territorio en armonía con su bosque. Pero para las grandes inversiones no hay corazón, no hay sentimiento, no hay sangre, simplemente lo ven un bosque que tiene vida, con sus seres ahí presentes por muchísimos años antes de la creación de nuestra República del Perú. Sin embargo, esos derechos han sido reducidos y seguimos teniendo la vida de esta gran colonización que ha sido la historia para nuestros pueblos de vulnerar derechos. En estos tiempos, los pueblos amazónicos hemos aprendido a construir propuestas de desarrollo, hemos aprendido a tener propuestas de cómo los pueblos queremos desarrollar, también
en el marco de respeto de los derechos. Si no tomamos conciencia, los humanos que vivimos en la ciudad, siempre vamos a seguir viendo como que en la Amazonía no hay vivencias, como que en la Amazonía no hay seres humanos, y también vamos viendo con grandes desafíos también, no solamente por las empresas petroleras, no solamente por las empresas hidrocarburíferas, también tenemos amenazas hasta de nuestros propios aliados que algún momento fueron en el movimiento indígena, ¿no? Hay aliados que realmente saludamos, que tienen compromisos leales hacia el movimiento indígena. Hoy nos pretenden implementar que es también quitando, desconociendo los derechos de convivencia que tienen esos pueblos, ¿no? En esa parte de la Amazonía. Hablamos de nuestros hermanos yaguas. Así no vamos a poder saludar la bandera conjunta, donde nosotros con esos conocimientos ancestrales, con esos conocimientos sabios, hemos compartido conocimientos para grandes universidades, para grandes científicos, con los conocimientos, cómo nuestros pueblos, nuestros viejos han aprendido a manejar el bosque. Pues igual nos quieren hoy a enseñar a manejar el bosque, cuando nosotros ya aprendimos antes de llegar en una universidad, aprendimos a manejar el bosque, a cuidar el bosque desde el nacimiento, porque ahí nacemos. Pues por ello no vamos a seguir permitiendo también estos tipos de atropellos que nos quieren seguir quitando, desconociendo la vivencia que tienen nuestros pueblos con su bosque. Y a su vez, nosotros como voceros de nuestros pueblos, AIDC va llevando siempre la bandera en alto, la reivindicación que tienen nuestros pueblos de seguir defendiendo su territorio. Tenemos que seguir en esto porque todavía nuestros gobiernos y nuestros gobernantes no han aprendido todavía de una historia negra que ha quedado para nuestro país, el tema de Bagua. El tema de Bagua se ha dado casualmente por los decretos legislativos lesivos a los territorios de los pueblos amazónicos. E igual seguimos intentando con esta ley 1718, todavía en una región que tiene mucho que perder. Por eso es que nosotros hoy hemos visto conveniente llevar hacia ustedes este mensaje y sean los multiplicadores. Nosotros aquí con ustedes queremos construir una democracia justa, queremos tener este mensaje abierto para la humanidad en la Amazonía y para nosotros mismos. Y por eso quiero saludarles, amigos y amigas. Tengo el corazón de decirles, hermanos, somos peruanos, pero nuestros gobiernos no nos miran como un peruano más, nos miran como un obstáculo. Los pueblos indígenas no somos un obstáculo al desarrollo, pero sin embargo tienen que tener políticas claras para los pueblos indígenas con su territorio. Voy a mencionar nuevamente la 1718. Hemos derogado una ley de manera conjunta con muchos sectores, la 1333, nuevamente lo ponen el tema de APIC. Por eso es que decimos que esta ley es una ley maquillada de esta ley que se había derogado y no vamos a permitir. Yo con esto los saludos nuevamente, amigos, y agradecerle por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar el primer panel. Tengo el gusto de estar con Neri Zapata, representante del pueblo Yine, con Hamer Maniwari, presidente de AIDC, a quien acaban de oír, y nos acompaña también Carlos Sandi, representante de FENACOR. Este panel es un panel que va a tratar, como ya ha mencionado nuestro presentador, sobre Amazonía peruana y derechos indígenas.
Cada uno de nuestros distinguidos panelistas va a tener 10 minutos, ¿está bien? Por favor, ¿sí? Porque hemos comenzado un poquito tarde. Y después habrán preguntas del público, ¿no? Vamos a disponer que se entreguen, digamos, unas tarjetitas para que puedan hacer sus preguntas al final de las intervenciones. Entonces comenzamos con Neri, por favor. Muchas gracias, Neri. Muy buenos días, gracias por estar en este foro público. En este caso, en mi persona, me toca hablar sobre la situación de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. AIDESEP, como organización nacional y coordinadora de la Plataforma de Organizaciones Indígenas, tiene como tarea constante velar por el respeto y el reconocimiento fundamentales de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, que históricamente pues estos pueblos han venido, de cierta forma, han tenido de manera constantes traumas históricos para que esto puedan sentirse aislados, ¿no? Donde ahorita están los pueblos que ahorita son mayormente vulnerables. Nuestras acciones de defensa se han realizado tanto en el ámbito regional, tanto en el ámbito nacional, con propuestas de creaciones de reservas territoriales e indígenas también, la protección participativa y territorios y demandas para el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y a nivel internacional también nosotros hemos estado con la coordinadora de Derechos Humanos, la relatora de las Naciones Unidas, Victoria Tauling, llevando así las grandes agendas, presentando, ¿no?, expresamente, oficialmente, nuestras preocupaciones sobre estos casos, sobre las demandas por la seguridad de estos pueblos hermanos que están aislados. Como ustedes saben, actualmente el Perú cuenta con 13 pueblos en aislamiento o contacto inicial, ¿no? Oficialmente están reconocidos, estos habitan y se desplazan en la Amazonía por grandes corredores transfronterizos, algunos como el corredor territorial Pano-Arabaqui, entre otros que tenemos aquí en el Perú, integrados por reservas territoriales, áreas naturales protegidas y comunidades nativas. Actualmente están siendo desprotegidos y expuestos a múltiples amenazas. Voy a resaltar entre ellas actividades ilícitas como tala ilegal, minería y el narcotráfico en las altas cuencas. También podemos resaltar e identificar las amenazas que hay, ¿no?, en estos pueblos. Nosotros hemos podido de cierta forma identificar tres grupos, ¿no? La primera que hemos identificado son amenazas a los derechos de la vida y salud en cuanto a la contaminación por mercurio de poblaciones de contacto inicial, la aceleración al contacto y la generación de dependencia en pueblos en aislamiento y contacto inicial. Hay un caso emblemático que, como ustedes conocerán, es el caso de Santa Rosa de Serjali con los nahuas. Este pueblo, muy aparte de tener altas enfermedades como hepatitis B, enfermedades crónicas, desnutrición, están con altos índices de mercurio en la sangre. También está los Machiganes en el Parque Nacional del Manu y otros aspectos como por ejemplo la generación de dependencias que están propiciando para estos pueblos, también la situación de los hermanos del Mashcopiro en el Alto Madre de Dios. Como segundo punto de amenaza es amenaza de los derechos al territorio. El Estado demora en la creación de 5 reservas indígenas en Loreto y Ucayali, y han pasado más de 10 años esperando su creación, en superposición de lotes petroleros y concesiones, ¿no? Uno de los casos es la ampliación de la Reserva Madre de Dios, en la cual está superpuestas por concesiones forestales, proyectos carreteros, como es de Puerto Esperanza y Ñapari, desprotección y actividades ilegales entre Perú, frontera con Brasil, el corredor territorial norte, muerte de aislados del Valle del Yabarí ahora por posibles mineros ilegales. Esto que ha sido visible en lo que pasó en Brasil, creemos que también puede estar pasando en el Perú, en las cabeceras de los ríos, y esto realmente es una situación que preocupa porque son amenazas que tienen estos pueblos que muy pocos son visibilizados. En el
En el problema 3 hemos puesto el incumplimiento de las normas de protección PIACI, principalmente en la ley 28736, leyes para la protección de PIACI, que se dio en el 2006. No contamos aún con una política nacional de PIACI, esto recién se está iniciando, está en un proceso después de 10 años. No funciona el régimen especial transsectorial para la protección de PIACI, los ministerios que integran el régimen no consideran como prioridad la protección a la vida de estos pueblos. Los plazos para la creación de las reservas no se cumplen. En este sentido, a pesar de que tienen intangibilidad, ¿no?, de ese territorio y las reservas, están pues ahí expuestas las actividades extractivas. No contamos ahora con reglamento de infracciones y sanciones, ¿no? Entonces, esta es una situación que realmente preocupa porque no hay respuesta inmediata frente a la creación y a las normas y a las leyes que establecen, ¿no? Tenemos una ley, pero de nada pues sirve tener el papel cuando estas no son implementadas adecuadamente. Tenemos las normas y guías técnicas de salud para PIACI, estos creadas en el 2007, y nunca se han implementado. Eso es lamentable, ¿no? Justamente poder expresar y poder encontrarnos en un estado donde poco, nada responde a la problemática que tienen los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Las DIRESAs, directores médicos, enfermeros o técnicos en salud no conocen los protocolos de actuación en un caso de emergencia o avistamiento. O sea, es una situación que realmente los puestos y las DIRESAs deberían conocer. No hay. Entonces, el MINSA no destina presupuesto específico para esta implementación. Realmente estamos en un estado donde se siguen vulnerando derechos, es por eso que ahorita nos hacemos presente en este foro para que esto pueda ser visibilizado, pueda ser de cierta forma también ponemos como una demanda prioritaria de AIDESEP, ¿no?, para que el Estado pueda tomar acciones, ya cartas en el asunto frente a las situaciones que viene pasando con los pueblos. Por eso que ahora nosotros, como AIDESEP y representantes de los pueblos, es que venimos nosotros preocupados a la tardía respuesta que tiene el gobierno frente a esos pueblos. No puede ser mayor el interés económico que tienen las empresas transnacionales, las concesiones, frente a la vida de un ser humano, frente a la vida de un pueblo, frente a nuestras vidas. Porque si hacen daño a estos pueblos, nos hacen daño a nosotros también, porque son nuestros hermanos, son parte de nosotros, son nuestras sangres. Entonces, es una situación que realmente problemas que nosotros venimos y exhortamos al Estado y demandamos, porque es una política que no viene integrando de cierta forma las demandas que tenemos como pueblos indígenas en la atención de los derechos de esos pueblos. Muchísimas gracias. Sumaqpuncha ukachun llapallaykichikpaq ñañallaykuna, turillaykuna, chaynallata llaqta masinchikkunapa yunka lawkunamantam hamurunku, turinchik Hammer, turinchik o ñañanchik Teresa, Neri Zapata. Quiero antes saludar este evento de mucha trascendencia. Estamos hoy asistiendo a un escenario bastante preocupante, no solo para la Amazonía, y como el eslogan dice, estamos enfrentando una crisis humanitaria de todo el mundo, y la protección de la Amazonía va a garantizar la vida en plenitud, va a garantizar mejores condiciones de vida para nuestros hermanos que vienen enfrentando la contaminación histórica de más de 50, 60 años, pero además estamos proyectando una defensa para las nuevas generaciones, la defensa de un medio ambiente sano, de territorios saludables y de un derecho que nos confiere el Convenio 169 a la propiedad de nuestros territorios y a tener derecho a decidir qué modelo de desarrollo es el que queremos construir. Y eso no puede ser negado, sino más bien generar mecanismos que permitan a los pueblos indígenas tener voz propia
para construir ese escenario de vida de acuerdo a nuestras formas propias de vida, a nuestras formas propias de vinculación y armonía con la naturaleza también. Quiero saludar el evento que ha tomado en consideración la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos. Yo soy integrante titular, pero el trabajo no concluye con un evento. Aquí hay una agenda pendiente en la que tenemos que recurrir también a otros aliados. Ojalá en este Parlamento hubiera más congresistas que levanten la agenda, que defiendan y saquen la cara por la gente. Y a mí en particular me preocupa que solo seamos congresistas de la izquierda, congresistas que venimos de procesos organizativos, los que estemos hablando de este tema. Yo invoco, a partir de este saludo, a congresistas que también dicen representar al pueblo peruano, se comprometan y se compren el pleito por la Amazonía y por la defensa de nuestros pueblos y por la defensa de la naturaleza, de la madre tierra. Yo con eso me quedo, hermanos, dando y transmitiendo la fortaleza necesaria que necesitamos para hacer frente a este maltrato que hemos tenido por años, pero que no perdemos el horizonte, sino más bien podamos confluir todos en una sola voz y decirle que la Amazonía viva va a garantizar una humanidad segura. Muchas gracias. Buenos días, hermanos y hermanas. Agradecerles a los presidentes de AIECEP, también a la hermana y el hermano que están sentados, y gracias por permitirnos en este espacio tan importante que es foro sobre el tema de destrucción de la Amazonía, de todo, digamos, en toda la América Latina. Quiero empezar, antes de todo, reciban el saludo cordial de nuestros pueblos, de las 4 cuencas, que en estos momentos se encuentran movilizados por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la zona. Quiero señalar que ya venimos anunciando varios años y meses, días, semanas, de que nuestros pueblos están movilizados porque realmente exigen su justo derecho por los próximos 30 años más que el Estado pretende entregar una servidumbre gratuita, ¿no? Entonces, nosotros ya convivimos los más de 40 años de explotación petrolera, desde la década de 70 hasta la fecha. Hemos vivido de carne propia cómo destruyen nuestra Amazonía, nuestro bosque y nuestra riqueza cultural, porque tenemos que señalar de que no solamente es la destrucción el medio ambiente, la destrucción ambiental, sino también nos destruyen. Hay impactos sociales que también nos generan desde el mismo Estado, llámese los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno central, en vez de fortalecernos para apoyar en este cuidado del medio ambiente, la protección ambiental, que es muy importante para la humanidad, para todos, no solo para los pueblos indígenas, sino también para todos los seres humanos que vivimos en diferentes partes del mundo. Quiero centrarme en mi territorio, donde nosotros conformamos las 4 cuencas. Después de una movilización tan fuerte, llamado desde el Acta de Doriza, desde el año 2005, nuestra plataforma era que el Estado garantice la reinyección del pozo de producción, que es tan contaminante y tóxico, que se reinyecte en vez de desechar al río, en vez de soltar al río, mejor sería bueno que se reinyecte. Esa petición fue acordado y lo hicieron el trabajo.
Ahora tenemos un estudio científico donde nos indican, donde nos informan que se ha vertido aguas, toneladas de aguas tóxicos, contaminantes, de producción, del pozo de producción, y que ahora se ha vertido toneladas de plomo en nuestras aguas. Estamos contaminados, no solo nuestras aguas, sino también nuestros suelos, nuestra propia vida. Nosotros, la mayor parte de la población, estamos contaminados con metales pesados, con plomo y cadmio. Hay estudios que nos arrojan, que nos indican todas las informaciones, pero lamentablemente los pueblos indígenas no estamos preparados, no somos técnicos para afirmar detalladamente con documentos como hacen los occidentales. Sobre todo eso, teniendo todas las informaciones suficientes, el Estado no lo hace nada. No hay ninguna proyección para prevenir esos daños, ¿no? Y como dije, pretende entregar nuevamente los 30 años más sin consulta, sin garantizar nuestros derechos, y eso nos preocupa. En estos momentos la cuenca de Tigre también están movilizados los hermanos en el apoyo de la protesta, ¿no? Y eso es nuestra gran preocupación, hermanos y hermanas. Debemos de unir fuerzas. Invocamos a nombre de nuestro pueblo Cuatro Cuencas, invocamos a las fuerzas políticas, a las diferentes bancadas, que se unan y que discutan realmente los temas importantes que podrían resolver las agendas, realmente las agendas importantes de los pueblos indígenas, que tantos años que venimos sufriendo, venimos reclamando nuestros derechos con tanto atropello, ya que el Estado tiene los poderes suficientes para que nos haga contracampaña, en vez de que nos apoye a, digamos, a cristalizar todas estas denuncias tras los varias veces que hemos presentado, ¿no? Eso invocamos a nuestras autoridades, legisladores, nuestros gobiernos. Ya no debemos repetir, ya no aceptamos repetir los más de 40 años y los próximos 30 años que nos quieren condenar prácticamente, quieren repetir la historia. No aceptamos. Nosotros dijimos basta ya de permitir tantos abusos y vamos a buscar alianzas con nuestras autoridades, con nuestros hermanos de otros pueblos indígenas para poder defender nuestros bosques, nuestra Amazonía, que tantas veces vienen destruyendo con el cuento de que van a traer el desarrollo. Cuanto más destrucción de nuestra Amazonía, nuestros pueblos indígenas, estamos cada vez más pobres, ¿no? Si los recursos que extraen del subsuelo y otros recursos más son para todos los peruanos, si son para todos los peruanos, ¿por qué pues no se invierte una inversión pública en las comunidades donde se extrae los recursos naturales, que es el petróleo, básicamente en mi territorio? También en otros pueblos. ¿Por qué? Porque solo invierten en las grandes ciudades y no hay inversiones en las comunidades, y que cada día más las comunidades siguen convirtiéndose como un mendigo más y que siguen pidiendo, exigiendo, sin que el Estado nos tenga la atención. Es que hay atención, solo nos atienden para un rato, nos saludan con una sonrisa, nos reciben con algunos discursos,
pero en la práctica eso no, en la práctica no funciona. Y eso debemos de analizarnos entre todos para, digamos, para fortalecer, ¿no? Y que realmente una decisión que tomen nuestras autoridades, que sirva, que atienda a la población indígena. No queremos que seas un Estado para unos grupos que tienen poderes políticos, un Estado que no solo sea para unos grupos que tienen poderes económicos, que sea un Estado para todos los peruanos, también sea Estado para los pueblos indígenas. Eso es lo que venimos exigiendo y eso es lo que vamos a seguir exigiendo hasta el último y vamos a seguir exigiendo, porque nosotros los pueblos indígenas de Cuatro Cuencas no estamos a contra de la explotación petrolera, estamos a favor, creemos que con ese recurso se desarrolla nuestro país, pero que el desarrollo no sea solo para capital o para otras grandes ciudades, también sea para los pueblos indígenas, porque tenemos el mismo derecho como todos peruanos. Lo que exigimos es la educación, salud, que nos garanticen el cuidado de nuestro medio ambiente, que nos garanticen. ¿Por qué tanto temen a lo que es la consulta previa? Si esa herramienta nos podría ayudar para evitar tantos derrames, para evitar tanta destrucción de nuestra Amazonía, ¿por qué lo temen? Es que lo que pasa es que hermanos y hermanas solo quieren controlar esos grupos que están muchas veces, décadas, varios años que vienen controlando con el poder, ellos nomás quieren enriquecerse, pero para los pueblos indígenas estamos vulnerados de nuestros derechos, eso es nuestra gran preocupación. Quiero finalizar, hermanos y hermanas, por este apoyo de solidaridad del lote 192, sobre todo también a los hermanos que representan de AIESEP, de otras federaciones más, de otras organizaciones y otros hermanos que nos están solidarizando, porque ellos saben que nuestra petición, nuestro reclamo es justo, porque nosotros no estamos fuera de reglamento, de las normas que tiene el Estado. La consulta previa es la ley del Estado peruano y nos señala el convenio 169 de la OIT, que es el rango constitucional, y declaración de Naciones Unidas también, que complementa, que fortalece. Entonces, eso es nuestro pedido, hermanos. Termino con el saludo de los hermanos de Cuatro Cuencas, también saludo de los pueblos indígenas de la Amazonía, los demás pueblos que están asentados dentro de nuestro territorio tan bonito, pero que siguen destruyendo, entregan servidumbre gratuita, y esto no se puede permitir en este pleno siglo XXI. Muchas gracias. Y hemos hecho nuestra presentación. Vamos a presentar también por el Día Histórico para el Movimiento Indígena a nivel de las organizaciones indígenas de las cuencas amazónicas que organiza COICA, AIDESEP aquí presente en Perú, y asimismo vamos a plantear nuestras plataformas de defensa para los pueblos indígenas. Movilización Amazónica Internacional, Amazonía Viva, Humanidad Segura. Alto a las agresiones a la Amazonía y a pueblos indígenas. AIDESEP es una organización nacional, tiene 9 organizaciones regionales, 109 organizaciones locales, a más de 1.800 comunidades. Tenemos un mapa anterior con bosque y asimismo tenemos hoy mapa en la actualidad
con deforestación. Tenemos una plataforma nacional que tiene AIDC, donde se menciona alto a la deforestación, a la destrucción amazónica por agronegocios, plantaciones de palma, papaya, cacao, hidrovías, tala ilegal, carreteras, Iquitos, Andoa, Saramiriza, Puerto Esperanza, Iñapari, Yurimaguas, lagunas, minería, Condorcanqui, Madre de Dios, Selva Central, hidrocarburos de lote 192, lote 58, mercurio en los hermanos Nahuas, consulta previa de buena fe en todas las etapas necesarias sin maniobras estatales. Se ha mencionado que la consulta previa se desarrollan, para nosotros es algo que no se está funcionando, algo de buena fe. Por lo tanto, la consulta debe ser de buena fe para los pueblos indígenas. Alto a las leyes de atropellos con infraestructuras. Derogatoria del proyecto ley 1718. Hablábamos del APIP, que insisten en el decreto legislativo 1333 y profundiza la ley 30230. Deforestación en Ucayali desde el 2011 al 2013. A su vez, tenemos números de hectáreas deforestadas, ¿no? En propuestas, cuando las organizaciones planteábamos la titulación de las tierras, todavía habían bosques que titular. Hoy existen la deforestación, como vemos en estos mapas presentados. Derechos territoriales, alto al tráfico de tierras en el país y a la violencia contra las comunidades indígenas y campesinas como en Ucayali. Elaboración del mapa preventivo de derechos territoriales indígenas en base a los croquis preliminares de las 1.376 comunidades pendientes de titulación y ampliación de sus territorios. Sobrevivencia, vivencia, ¿no?, de Lupiasi, la ha mencionado la hermana, pero asimismo planteamos con las 5 reservas territoriales, ¿no?, y el corredor binacional Maxcupiro, Yabarí, Tapiche. Es una propuesta que venimos planteando desde ADC para la protección de los territorios de nuestros hermanos. Asimismo, faltan seguir cumpliendo las demandas, las deudas estatales que todavía, ¿no?, para la Amazonía existen, de 20 millones de hectáreas que todavía nos queda asegurar para nuestros pueblos indígenas a nivel de Amazonías en las regiones ahí presentes, ¿no? Tenemos números de comunidades por regiones que todavía nos faltan asegurar los territorios. Solucionar atraso de 40 años de normas sobre titulación territorial y adecuar al convenio 169. Tenemos nuestra Constitución aún todavía sigue con una ley antigua y con eso nos siguen titulando los territorios. Necesitamos mejorar la condición de las normas legales para asegurar los territorios amazónicos del Perú. Crear un fondo indígena amazónico con el 1% del presupuesto público
y focalización indígenas de fondos climáticos para desarrollar la economía de vida plena, de acuicultura, manejo forestal, agroforestería, bioindustrias y turismos ecológicos. Con estos tipos de proyectos nosotros podemos garantizar todavía la vida plena de nuestros pueblos, que esto no va en perjuicio de nuestra naturaleza y del medio ambiente. Queremos proyectos de este nivel que nos ayudan a seguir manteniendo el bosque y la importancia que tiene el bosque nos ofrece muchas oportunidades. Acciones urgentes en salud, malaria, hepatitis, VIH, SIDA y educación intercultural bilingüe. Igual, también planteamos que la educación intercultural bilingüe debe ser implementado con responsabilidades de política por parte del Estado. Simplemente vemos una educación bilingüe en papel y nos falta implementar para que tengamos una educación justa con derecho como legítimos peruanos originarios de nuestro país. Implementación política y legal, ley de Fondo Nacional de Vida Plena Amazónicos. Creación de fondos financiados con el 1% del presupuesto público anual. 30% del canon minero, petrolero, forestal, pesquero de las regiones amazónicas. Aporte de industrias extractivas, aporte de cooperación internacional. Todo lo que nosotros aquí planteamos como implementación pública son todo lo que salen de nuestros territorios. Sin embargo, los pueblos amazónicos no tenemos un fondo asignado por parte del Estado como política pública. Por ello, los pueblos indígenas agradecemos la cooperación internacional, que gracias a esas ayudas, nuestros territorios hoy podemos enumerar y hablar de miles de números de comunidades tituladas. Por voluntad propia del Estado, nuestras comunidades hasta ahora, no habiendo sus organizaciones, quizás no estaríamos asegurados los territorios. Y por eso exigimos fondo público, ¿no?, con aportes privados y bajo conducción conjunta entre el gobierno central, los gobiernos regionales amazónicos y organizaciones indígenas amazónicas. La sustentación está en el derecho al autodesarrollo, que también establece el convenio 169 en su artículo 15 y de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas en su artículo 21, 23 y 26. Son herramientas que nos ayudarían a construir con voluntad política todo lo que venimos planteando. Tenemos un plan amazónico de vida plena, donde sustentamos la producción agroforestal acuícola, bioindustria, que le hemos puesto en mención anterior, clima, ecosistema y manejo forestal, educación y salud intercultural, monitoreo y mitigación socioambiental, derechos colectivos y ciudadanos indígenas, promoción de la mujer y juventud indígena, comunicación e incidencia, políticas públicas, soluciones a los conflictos sociales, socioambientales, saneamiento y consolidación territorial. Teniendo todo esto, vamos a tener una economía indígena de vida plena con alternativas climáticas. Amigos y hermanos congresistas, esta es nuestra plataforma nacional como AIDC que venimos planteando, al cual nosotros necesitamos alcanzar con voluntad política, con corazón peruano, que responden su interés los pueblos indígenas
a través de su representada, que son sus organizaciones indígenas. Muchísimas gracias. Están en camino una delegación de hermanos Ashánica de la Selva Central, pero lamentablemente la carretera tuvo un problema, un derrumbe, pero se van a hacer presentes para participar después de este evento en el plantón, acá a 2 cuadras, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque los plantones ya pues se hacen en muchas partes, menos en ese ministerio, que es de donde salen pues las órdenes a todos los demás ministerios. Entonces, bien, el tema que se me ha asignado es el tema de la inversión china y las alternativas indígenas, porque ya nos hemos cansado, ya está claro, la inversión norteamericana, la europea, de eso hemos hablado mucho, pero nos hemos descuidado muchísimo en este asunto de la inversión china, que genera todo un cambio político muy importante. Cabe decir que muchas empresas chinas, detrás de ellos o en asocio con ellos está pues el viejo capital transnacional que no tiene patria ni bandera, ¿no? Norteamericano, europeo, ruso, etcétera. Bien, pasemos. Vamos a pasar las imágenes y en cada imagen están los créditos, el agradecimiento. Esto es de RAIS. Ahí hay unos datos muy importantes. Esa es toda la cuenca amazónica. Voy a referirme a Perú en algunos momentos, pero vamos a tratar de la cuenca en general. Son 1.000 millones de hectáreas en toda la cuenca y más o menos 28% territorios indígenas, 22% en áreas protegidas. Bien, los colores indican, los naranjas son las tierras tituladas y los otros son áreas protegidas. Avancemos un poco rápido por el tiempo. Bueno, encima de ese mar verde tenemos esta cantidad pues impactante de 9.500 kilómetros de carreteras sobre territorios indígenas y otro tanto sobre áreas protegidas. Seguimos. El tema de la minería, después de las carreteras, el tema de la minería. Seguimos. Bueno, también cantidades pues muy grandes, 35 millones de hectáreas sobre territorios indígenas, 20 áreas protegidas. Estamos hablando de magnitudes muy importantes. Seguimos. Hidrocarburos, igual, ahí están las cantidades. Seguimos. La deforestación acumulada hasta el año 2000, 592.000 kilómetros cuadrados, 9.7% del bosque amazónico destruido, pero en los últimos 13 años ha aumentado 37%. O sea, hay un trabajo del Arturo Nobre, un científico brasileño, que dice: cuando llegue la deforestación a un 40%, aunque sea dispersa, no es necesario haber golpeado a toda la Amazonía en forma continua, puede golpeársela en forma dispersa para que convulsione y los procesos puedan ser irreversibles. Ese es el desafío. Esto sigue avanzando y se puede golpear aquí, allá, no en forma continua, pero es un ser vivo que va a entrar en convulsión y los procesos de sequía, inundaciones, incendios pueden ser irreversibles, y esto sería muy grave, no solo para los pueblos indígenas, sino para la humanidad. Seguimos. Bueno, RAIS ha hecho un ejercicio de poner un puntito negro, las inversiones que ya están en acción y los proyectos, y la imagen al año 2030 sería pues esa, más negro que verde. El caso de Perú aparece bien negro porque, como bien sabemos, toda la Amazonía peruana está con concesiones de lotes petroleros, mineros, madereros, etcétera. Esa es una imagen pues realmente impactante que no queremos ver en la realidad. Ese es el futuro del 2030, por eso COICA se ha puesto en emergencia y queremos poner en emergencia a la ONU de que esto tiene que parar. Seguimos. Y bueno, ahí está China. Como ustedes ven en las cifras, no las voy a leer, ustedes ya lo están haciendo, es el principal acreedor, lo ha superado al Banco Mundial, al BID, o sea, ya el tema ya no es Gringolandia, sino Chinolandia, ¿ya? Ese es el tema ahora. Y cuanto más rápido nos demos cuenta, vamos a despertar más rápido. Venezuela está súper endeudado, Brasil, Ecuador,
pero esa deuda ¿con qué se paga? Los chinos no les interesa pagar con dólares, les sobran los dólares. Lo que quieren es págame con petróleo, págame con uranio, págame con cobre. Y ese es el problema, porque van a presionar a nuestros países para que sigan haciendo más operaciones extractivas, ¿no? Y si alguien reclama va a decir, pero ¿por qué te quejas? Con esa plata que me han dado los chinos, hemos dado escuela, salud, y los únicos que se quejan son los indígenas que siempre están opuestos a todo. Y ahí está el chantaje político de endeudarse para tener políticas sociales, clientela política para que los reelijan indefinidamente a los partidos, y tenemos un arrinconamiento de la Amazonía y de los pueblos indígenas para que sean los cabezas de turco, los que pagan el pato de las políticas clientelísticas en las ciudades. ¿Seguimos? El IRSA es una iniciativa de infraestructura regional, ¿no?, que aparentemente inofensiva, pero es brutal. Todos esos colores son planeamientos para supuestamente conectar, interconectar toda la Sudamérica, pero conectar ¿con qué y para qué? Conectar con grandes carreteras, grandes líneas de transmisión, grandes hidrovías. Afecta no solo la Amazonía, la Mata Atlántica, el Orinoco, que son otros ecosistemas asociados. Entonces, lo que buscan integrar, con el pretexto de integrar con infraestructura, lo que están integrando son mercados, mercancías, y fracturando vida de los pueblos, fracturando también la vida de los ecosistemas. ¿Seguimos? Eso es, más de 520 megaproyectos, 520 ya listos, armaditos. Uno de ellos fue la Interoceánica Sur. Recuerdan ustedes todo el tema de Lavallato y de Odebrecht y las famosas adendas y la tremenda corrupción en el Perú. Otro fue la Interoceánica Norte, pero hay otros guardados, que son la Interoceánica Centro, que abarcaría de Pucallpa a Cruzeiro del Sur. Pero la plata se acabó, porque la plata venía ¿de dónde? De Brasil, del Banco de Desarrollo, y con el escándalo político que hay, tenemos un montón de proyectos, las ganas de hacer negocios, porque de eso van a vivir muchos estados y partidos, y la plata, ahora los chinos dicen, no se preocupen, pásenme los proyectos, muchas gracias, aquí está la plata, porque no les sobra la plata. 200.000 millones de dólares para poder continuar con estos proyectos que el nombre pues suena de infraestructura. ¿Quién no quiere infraestructura? Pero esa infraestructura hecha de un modo dictatorial, impositivo, atravesando por donde sea y como sea derechos, eso no. Eso tiene que detenerse. ¿Seguimos? Bueno, rápidamente, miren, el año 2000 el movimiento comercial chino era de 12.000 millones. 14 años después estamos en 269.000, ya me sacaron tarjeta roja, así que voy a tener que correr con el tiempo. Esto va a estar colgado en la web de COICA, a los que gusten. Hay más información y vamos a pasar. Lo que queremos sustentar es, este es el caso de Venezuela, terrible, 12% del territorio venezolano ofrecido a compañías mineras norteamericanas, canadienses y muchas chinas y muchas rusas, y perjudicando a muchos pueblos indígenas, ríos, etcétera. No solamente cobre, está uranio, oro, hecho por el actual gobierno venezolano, aliado al gran capital, pero el que paga pato son siempre pues pueblos indígenas. Seguimos. Quiero pasar a la hidrovía. La hidrovía amazónica es increíble. Cuando les hemos exigido al Ministerio de Transportes el estudio de impacto ambiental, han dicho, va a estar listo de acá a 3 años. O sea, no tienen un estudio de un proyecto que va a modificar grandes ríos, pero ya lo vendieron. ¿Cómo se ofrece un proyecto a los chinos y está aceptado si no tienes estudiado el impacto? Y dicen que van a sacar 52 metros cúbicos exactitos en 12 pasos de los ríos. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo se les puede creer? Es la irresponsabilidad de ofrecer proyectos a como de lugar para que venga la plata. Y en el camino arreglamos los problemas. La ferrovía transoceánica, que está un poco congelada, pero ahí está el proyecto, la locura que se planteó en un momento, y están las empresas interesadas. Avancemos. Y esto es el caso de Perú, el lote 58, que va a afectar a los pueblos machiguenga, y ahí están otra vez empresas chinas. Quiero terminar, avancemos,
Listo, con eso acabo. 3 propuestas. Uno, China no puede ser tratado como un asunto nacional, eso ya rebasó, es una planadora internacional y sería un error creer que lo vamos a detener acá o detener en Bolivia. Se requiere una acción internacional de la ONU. Y cuando decimos ONU hablamos de la Relatora Especial de Pueblos Indígenas, el Mecanismo de Expertos, la OIT. Hay 10 agencias que tienen que ver con esto y no pueden mirar para el costado. El IRSA ha violado 2 artículos del Convenio 269, no ha sido consultado y tampoco incorpora el derecho al desarrollo propio de los pueblos. Bien, la segunda propuesta es de que no nos podemos pasar la vida mandándole sugerencias a los estados y al gobierno chino, sino que tienen que solucionar. Hay conflictos calientes, picantes ahorita, y tienen que ser solucionados inmediatamente con mesas de trabajo con cada confederación nacional. China con AIDC para ver los casos peruanos, China con la ORPIA, base de COICA, para ver los casos en Venezuela. Seguimos. Las salvaguardas. No queremos de papel, o sea, garantías efectivas, y por lo tanto hay una exigencia para que las empresas chinas adopten normas claras que no las tienen, o mejor dicho, el Partido Comunista Chino ha dicho que tiene normas y lo ha soltado, porque es el único partido en China. Pero las empresas ni chus ni mus, no dicen nada si esas normas, cómo las incorporan en sus inversiones concretas en territorios concretos. Y finalmente, el BID y el Banco Mundial no deben encubrir a los chinos y ponerse como escudo, ¿no? Porque el BID y el Banco Mundial hacen el diseño de las propuestas, China está a escondidas, pero esas propuestas no son consultadas, la forma en que se hacen esos estudios, no hay una participación. Y una cosa importante, China ahora, ante la defección de Estados Unidos, de decir, Estados Unidos pateó el tablero climático, China aparece como un líder climático y dice, en mi país voy a reducir emisiones. Muy bonito, pero en sus emisiones también son los impactos que van a hacer en la Amazonía. No puede ser que mejoren un poquito en su país, pero trasladan esos impactos a los países amazónicos, ¿no? Y concluyo señalando, en la última diapositiva, lo que ven ahí es una carta dirigida al señor Xu Qianguo, el director general de América Latina de China, por parte de COICA. Es una carta que se ha mandado por las 9 confederaciones a los consulados, exigiéndole discusión de estas cosas. Por eso es que hoy día a las 5 de la tarde estaremos en la Embajada China a ver si nos reciben, y si no nos reciben, ya saben ellos que no nos vamos a cansar de seguir insistiendo para que se sienten a conversar y no digan de que lo que ellos hagan lo delegan a los estados nacionales. Esa es la exposición que queríamos hacerle. Pensamos que China debe estar pues en la agenda climática y de los pueblos. Muchas gracias. Muy bien. Señorita congresista Tania Variola y señores público, venimos organizando mucho tiempo, como 4 o 5 meses, este evento, y como verás, pues, en 10 minutos no podemos, de los 500 años de atropello a los pueblos indígenas, de poder resumir 10 minutos. Tenemos 4 puntos más allá de lo que podemos justamente mencionar. Uno de los puntos es, no me quiero decir, la COICA es una organización que representa a 9 organizaciones de 9 países. Dentro de ella es justamente AIDC, donde quien lo habla también fue dirigente y formo parte de ella. Saludo al presidente de AIDC que está aquí presente y muchas gracias de haber convocado también esta movilización, donde que las cuales justamente ponemos claro nuestra alternativa y al mismo tiempo nuestras demandas para visibilizar frente a la Amazonía viva y la humanidad segura. ¿Por qué nosotros decimos de que nuestra Amazonía, nuestro territorio es nuestra casa?
Porque hombre y naturaleza y la sabiduría de nuestro conocimiento y de nuestros ancestros ha hecho de que el mundo amazónico y la selva esté verde. No como política del Estado destruir a ese verde y de convertirle verde, que es los recursos económicos en dólares. Una de nuestras propuestas es justamente la misión de los pueblos indígenas a nivel internacional desde la Amazonía, es de llegar a los organismos de Naciones Unidas, en este caso sobre pueblos indígenas, que es el Foro Permanente. La Relatoría Especial, la OIT, que es organismo, la Organización Internacional del Trabajo, la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OCDE, la Comisión de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que nuestras demandas puedan llegar hacia ellos y que estas demandas también sean escuchadas y a su vez que sea incluido nuestros derechos y así mismo tiempo escuchados, respetados. Y que ese mismo sean vinculantes hacia los países, que son miembros de Naciones Unidas. ¿Frente a qué? Frente a las agresiones que ya mencionó nuestro amigo Roberto, minería, agronegocios, tal ilegal, megaproyectos y otros. Otro de los temas es para que asegurar la vida de los pueblos indígenas, y no solamente de ellas, sino para todos los humanos del planeta. Y como dicen que la Amazonía o la cuenca amazónica es uno de los pulmones del mundo, es asegurar la territorialidad de los pueblos indígenas, y que a nivel de la cuenca amazónica aún nos faltan 100 millones. Aquí ya lo dijo el presidente de AIDESET en el Perú, en la Amazonía peruana, su demanda de AIDESET es 20 millones de hectáreas, y que todavía PTR3, aunque yo lo vi con muy buenos ojos, que están entusiasmados ellos que en 40 meses van a titular 400 comunidades, me parece, y creo que ya van a terminar esos 40 meses. Pero bueno, ahí está su entusiasmo de ellos, y creo que los pueblos indígenas de la Amazonía a través de AIDESET están presionando ese tema. Y como eso también el Perú va avanzando, ahí es su entusiasmo, en otros de los países también se van retrocediendo esto. Brasil, por ejemplo, es un país federal. En cada uno de sus departamentos o gobiernos federales están cambiando las leyes, no a favor de los pueblos indígenas, sino en contra de los derechos de los pueblos indígenas, avasallando que sus derechos fundamentales, que es su territorio. El otro de los temas es la superposición de las áreas naturales protegidas hacia los territorios de los pueblos indígenas. Ustedes son inteligentes y lo sabrán de memoria, de que muchos de ellos, con el afán de preservar y conservar los recursos biológicos y teológicos, lo que existe allí, pues atropellan también derechos de los pueblos indígenas. No de hoy, sino ancestral. Hay muchas. Y nos dicen a nosotros que un parque nacional es bueno para la conservación, pero atropella derechos, porque no deja ser el usufructo de sus recursos que años y milenariamente viene haciendo ese recurso. Por eso es que nosotros decimos hombre y naturaleza, conservando, respetando y no violando derechos. También ahí estamos viendo que en el Brasil, en el afán de llevar el tema de desarrollo, han visto ustedes por las noticias y las redes sociales que a nuestros hermanos indígenas los han masacrado allí. ¿Eso es desarrollo? Preguntamos nosotros. También vemos nosotros como propuesta, no solamente vemos de que estos proyectos vienen para poner desarrollo a nuestro pueblo, vemos como una gran amenaza. Y nosotros decimos como alternativa frente a
los compromisos que tienen los grandes países o nuestros países frente a las decisiones de París para conservar y proteger y llegar a esa ambición climática que llaman para el enfriamiento del planeta, entonces tienen a nosotros, los pueblos indígenas, los mejores aliados. Porque somos los mejores conservacionistas. Vivimos ahí, no solamente protegemos gusanos, pajaritos o animales, sino seres humanos. Entonces, para eso nosotros le decimos, entonces, detengamos pues a los grandes motores de deforestación. ¿Cuáles son? Depredación, contaminación de la minería. Ya Miyaksuro, justamente de Corrientes, presidente de FECONACO, habló sobre la contaminación. Desarrollo para ellos, lo mira es plomo, cadmio, uranio, ya van a tener oro en su sangre y creo que a ellos le van a matar para sacar la sangre y traducirla en oro. Eso es desarrollo para ellos. Revisión del IRSA. ¿Por qué la revisión del IRSA? Primero estaba el Banco Nacional do Brasil. Ahora están hablando, ya van a pasar a los chinos. Ojo, acá yo no creo ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el centro. ¿Por qué? Ni a los imperialistas, ni a nadie. Naciones Unidas y los grandes países de la potencia tienen su banco. Ojo, Banco Mundial y Banco Interamericano. Tiene sus políticas y directrices y salvaguarda para pueblos indígenas, tanto el Banco Mundial y tanto el BID. Pero BNDES tiene. ¿Los bancos chinos tienen? No tienen. Frente a la derecha, frente a la izquierda y a la derecha los imperialistas, y nosotros los pueblos indígenas en el centro nos convertimos en sándwiches y que a su vez nos van a comer sabroso si es que no nos defendemos, si es que no decimos nada. Es hora de irnos a las 5 de la tarde allá a la embajada, no sé en dónde, según ellos no tienen pueblos indígenas y con eso nos dicen, entonces nosotros nos respetamos. Otro de los pueblos indígenas, señalamiento voluntario que habló nuestra hermana Neri Zapata, que sí debemos justamente protegerla. Es uno de los compromisos y una de las políticas de los pueblos indígenas a través de la COICA que debemos justamente proteger a los indefensos. Quiero agradecer a nuestros hermanos de AIDESEP que en coordinación con sus organizaciones de base, que no solamente acá en Lima están haciendo la movilización, sino también al interior de sus organizaciones de base. Y también donde que yo provengo, de la frontera Perú-Colombia, especialmente Putumayo. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Yo quiero empezar diciendo que antes de ser congresista soy indígena y en la lucha por la defensa de los derechos colectivos como parte de un pueblo lo vengo haciendo desde que tengo 18 años de edad. El tema no es nuevo para mí, más bien es un compromiso de vida misma, porque así como están destruyendo la Amazonía, los pueblos andinos también estamos siendo vulnerados en nuestros derechos territoriales. Aquí hay una importancia tal que necesitamos una alianza estratégica, política entre pueblos hermanos, andinos y amazónicos. Y así como bien se dijo hoy, que la defensa de la Amazonía es la defensa de un ambiente, de un planeta sano, ojalá libre de contaminación para la humanidad, es una apuesta que nos convoca a todos y todas, al margen de tener una identidad propia, diferenciada, al margen de ser de un partido en específico. Aquí no debe haber necesariamente colores políticos, porque estamos defendiendo un derecho tan básico como a la vida en plenitud, a la vida en un ambiente sano. Eso es fundamental para mí y espero
y pienso que para todos los pueblos originarios cuando empezamos a reivindicar una agenda de esta naturaleza. Yo quiero compartir algunas informaciones que me parece básico, porque estamos siguiendo de cerca cómo el Ejecutivo va a proyectar su presupuesto al 2018. En noviembre, en el Congreso, se va a generar un debate en torno al presupuesto fiscal del año 2018. Yo pregunté, ¿cuánto se invierte en los pueblos indígenas? ¿Cuánto de presupuesto que tiene el Ministerio de Cultura, el ente rector en materia de derechos de pueblos indígenas, está asignando para implementar los derechos de los pueblos indígenas? Y entonces hemos escuchado que, solo por poner un ejemplo, serán 67 millones de soles destinados para proyectos de inversión. Incluye infraestructuras, por supuesto, rescate de patrimonio cultural, material, entre otras obras de museos y proyectos de carácter cultural turístico en el país. Y para los pueblos indígenas, es decir, para encaminar las políticas indígenas, 7 millones. 7 millones, que si esto nosotros hacemos la división en el año, la verdad a mí me parece que una ofensa como esta no puede ser, y no la podemos los pueblos indígenas ni avalar, ni ratificar, ni quedarnos mudos, porque en primera instancia un Ministerio de Cultura no solo debe abogar por una cultura basada en patrimonio material, también cultura somos los pueblos, también cultura somos personas andantes, pensantes, con vida, y que hoy se nos está transgrediendo el derecho a la salud. Tenemos casos emblemáticos, pero no son las únicas, como el de las familias de Espinar en el Cusco y de Cuninico, en donde está el oleoducto norperuano, de familias que están viviendo con más de 15 metales en su cuerpo, y hasta el día de hoy el Estado no ha garantizado un sistema de abastecimiento de agua segura. La gente no es que reclama porque no hay agua, sí hay agua, pero agua contaminada, agua que no está apto para el consumo. Y no se necesita que la gente lleve 3 botellas de agua y suficiente, ya está paliado el asunto, no. Aquí se necesita garantizar un sistema permanente de abastecimiento de agua segura. Solo pongo estas como ejemplos porque estamos ante una crisis no solo de la desatención de parte del Estado, sino porque hoy estamos nosotros mismos en carne propia conviviendo, ¿no?, con la presencia de una industria extractiva voraz que explota sin medida e irracionalmente petróleo, madera, minería. Y claro, hay una política económica para reactivar la economía, para garantizar la inversión para el país, pero vulnerando derechos, afectando la vida. Y entonces hay que cuestionar este modelo. Yo estoy de acuerdo con el hermano Edwin cuando dice ya no creemos, ya no confiamos en derecha ni izquierda ni en el centro. Por supuesto, hay que cuestionar el modelo, y este modelo que ha sostenido nuestro país por muchísimos años está fracasando y está demostrando que no basta apostar por el crecimiento de la economía cuando ni siquiera se hace la distribución equitativa en todo el territorio nacional, cuando no se va a cerrar las brechas que hoy nos mantienen distantes entre quienes acumulan más y se embolsican los dineros del pueblo, porque entre ellas también está el tesoro público, y entre los que no accedemos a servicios básicos. Estos elementos no pueden dejar de mencionarse porque son situaciones a las que nosotros enfrentamos día a día. Se necesita el liderazgo de un ministerio como el de Cultura para asegurar la articulación de partidas presupuestales en distintos ministerios: salud, educación, vivienda, justicia y otros, porque no estamos teniendo una inversión como merece para atender las grandes demandas de nuestros pueblos indígenas. Se habló de algunas estrategias de incidencia internacional. Los pueblos indígenas a nivel internacional hemos tenido presencia en Naciones Unidas, no ahora. Hace más de 50 años los pueblos indígenas dieron la cara ante Naciones Unidas y dijeron: oigan, existimos. Y existimos desde antes de la conformación de los estados peruanos, del Estado peruano y de los estados. Y entonces hay un derecho ancestral a nuestros territorios que hoy no se quiere reconocer.
Y ojo y atención, hermanos, porque cada mes vienen iniciativas, decretos y leyes que contravienen los derechos de los pueblos originarios. Una ley de conectividad a Purús, pero no se piensa, no se imagina siquiera que esto podría ser totalmente lesivo y de exterminio a los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces sí necesitamos hacer estas fuerzas comunes porque el mecanismo internacional haga visible de estas situaciones distintas que están vulnerándonos, que están afectando al país y a la humanidad. Hay una responsabilidad de parte de la relatora especial de los pueblos indígenas para que haga una visita in situ. Ella ha tenido presencia aquí en el país, pero no invitada por el Estado. Y la primera invitación que debe hacer, en este caso el gobierno, es a la relatora especial para que haga una visita in situ y eleve un informe de la situación de los pueblos indígenas en el Perú, con prioridad en la Amazonía. Esto sería un informe oficial, un informe que pueda ser abordado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la OEA y otros mecanismos, así como el propio Organismo Internacional del Trabajo. Tenemos una propuesta de ley para la moratoria de la deforestación de bosque primario. Nosotros desde el despacho hemos hecho un foro participativo con los hermanos de Ucayali, en donde de día y noche se están deforestando territorios comunales y afectando el derecho a vivir en sus territorios a los pueblos indígenas. Hace poco han fallecido 6 agricultores en Requena, en Ucayali, y justamente esto es el desenlace de un conflicto de tierras, un conflicto de la posesión y de este tráfico de tierras que ha generado esta deuda histórica de la titulación. Como los pueblos no tenemos la seguridad jurídica, un documento en donde se demarca y se dice esto es la garantía y la seguridad jurídica para participar de consulta previa, para estar en igualdad de condiciones con quienes quieren tener una concesión, hoy tenemos traficantes de tierra ocupando el lugar y generando grandes conflictos, incluso desenlaces con pérdidas de vida. Entonces sí necesitamos tener salvaguardas y leyes que nos permitan decir, oye, un momentito, paramos, porque ya van 13.000 hectáreas en Uchumilla y nosotros creemos que por lo menos en bosque primario que podría garantizar la biodiversidad para una generación en adelante y para la alimentación propia de los pueblos, se necesita decir, oiga, un momento, vamos a hacer una moratoria hasta tener un ordenamiento jurídico y un verdadero ordenamiento territorial, porque no vamos para más. Ojalá esto se ponga en debate en la Comisión de Pueblos. Yo exhorto a la comisión a que podamos priorizar estos proyectos de ley. Hemos presentado otro proyecto de ley sobre los conocimientos ancestrales para enfrentar el cambio climático. El Perú, frente a la comunidad internacional, se luce, ¿no?, con sus medidas de acción para mitigar y que estamos reduciendo las contaminaciones, la calidad de aire, pero ¿realmente es el Perú? ¿Quiénes son? ¿Son los que asumen una cartera? Somos los pueblos. En las cabeceras de cuenca, en el Ande, en la Amazonía, somos quienes estamos de alguna manera cuidando, protegiendo y defendiendo lo poco que tenemos. Y los conocimientos en la parte andina ancestrales han ayudado incluso a que hoy tengamos un programa nacional Sierra Azul para recuperar, para empezar a trabajar el tema del acceso al agua para riego. Pero se menciona, pero resulta que después no cuenta, no vale, no es prioritario mencionar. Nosotros creemos que incluso se debe cuantificar cuánto aportamos los pueblos indígenas para mitigar y para prevenir los impactos del cambio climático. En Ayacucho nosotros hemos demostrado con una experiencia de nuestros hermanos de Quispillacta que en 20 años se puede tener agua de acceso permanente generando lagunas a partir de la cosecha de agua de lluvia. Eso tiene que ser cuantificado. Ahí ya estamos trabajando en una política de servicios ecosistémicos, o sea, el pago por compensación por servicios ecosistémicos a nuestras comunidades, que haya una reconversión también en ese sentido. Si los pueblos aportamos, también tendremos derecho, ¿no?, a tener acceso a los recursos que generan estos, porque hoy resulta que el agua tiene costo, y un costo que no se le cobra siquiera a las mineras, porque deberían pagar un canon hídrico, y frente a eso ya hay una propuesta. Un congresista de nuestra bancada Nuevo Perú ha presentado ya
para que tenga el canon hídrico aplicado a las mineras. Entre otros, hay iniciativas varias, hermanos, pero por supuesto necesitamos más gente, como decía hace rato, que también se compre el pleito, y no solo en el discurso, porque en el discurso pueden ser de minutos, y aquí no se trata de figurar y de salir en la foto. Aquí es una lucha permanente y una defensa por derechos colectivos del cual nosotros somos parte, no somos terceros. Yo por lo menos no vengo a hablar yo vengo a hablar también por mi pueblo y por nuestros hermanos de la Amazonía, y que tenemos una ligación y una historia compartida porque somos pueblos originarios. Termino diciendo, hermanos, que entre las estrategias que han planteado, a mí me parece valioso seguir haciendo incidencia en la instancia internacional, porque resulta que cuando la voz pública llega hasta la instancia internacional es cuando recién el Estado voltea a mirar y dice, oh, los pueblos indígenas resulta que habían tenido un respaldo internacional. Pero bueno, no se trata solo de llamar la atención. Hoy muchos países, inclusive del lado de Europa y mismo Norteamérica, están viviendo el desgaste y el fracaso del modelo. Hoy se consumen productos orgánicos, hoy la gente quiere ir a hacer turismo en ecosistemas más naturales, turismo vivencial. La gente se está dando cuenta que las industrias, la modernidad, la tecnología y todo eso no han llenado, no han copado esa aspiración de desarrollo. Entonces, podemos nosotros ser como peruanos una alternativa de desarrollo con identidad, desarrollo integral, que aspiran otros ciudadanos y otros países, y no la estamos sabiendo aprovechar. Yo me sumo a todas esas reivindicaciones y que podamos más bien coordinar de manera más efectiva en ello, para que nuestro trabajo no termine solamente en un evento público, sino en acciones concretas de seguimiento, de presencia, de exigencia en todo lo que nos competa, y estemos dentro de nuestras funciones, por supuesto, y tendrán siempre nuestro respaldo, hermanos. Chaywan, Ñujawanja, hasta Chaucuna, Jamcunapa, Jatunapa y Cuinita. Gracias. Muchas gracias, congresista Pariona. Saludar en primer lugar al congresista Marco Arana como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, y asimismo a todos los hermanos que están presentes aquí, y las personas que nos acompañan en la mesa de honor, y saludar a todos. Solamente hacerle llegar un saludo por este aniversario que estamos festejando hoy día conjuntamente con los hermanos. Yo sé que en la zona amazónica debe ser una fiesta grande, porque así lo sentimos nosotros también como comuneros, como comunidad campesina. El día en mes de junio es una fiesta que hacemos en Cusco, en Vilcashuamán, en Huancavelica, como campesinos. Es lo mismo para los amazónicos, un día tan importante. Y saludar acá desde la región Huancavelica a nuestros hermanos amazónicos, y nosotros como representantes del pueblo siempre estaremos al lado de ellos, porque no solamente el problema que pasa, las vulneraciones de los derechos de las comunidades amazónicas, también pasa en las comunidades campesinas con las compañías mineras, y eso creo que si nosotros no nos ponemos en alerta y no nos unimos todos en defensa de nuestros derechos, eso va a continuar. Y nosotros somos testigos que este gobierno va a seguir impulsando, ¿no?, en aspecto de minería, en petróleo, ¿no?, afectando los recursos naturales. Si nosotros no nos unimos como lo estamos haciendo hoy día, creo que eso va a continuar. Pero creo que con la fuerza, con nosotros, con los hermanos amazónicos y así con las comunidades de la zona sur del Perú, creo que vamos a hacer respetar las normas que ya ustedes han señalado, los convenios internacionales, la ley de consulta previa. Antes decía nuestro compañero, a veces la ley de consulta previa con tanto sacrificio, con lucha se ha logrado, pero es una norma muerta. Ahí lo tenemos como un saludo, lo tenemos ahí. Entonces eso no podemos permitir. Creo que las normas se tienen que respetar, y espero de que también voy a estar al lado de nuestros hermanos amazónicos. Compañero Marco me está invitando, va a haber una actividad en la zona, estaremos
acompañando, para estar junto con ustedes, de qué manera podemos apoyar. Muchas gracias. Con ustedes. Aprender de los esfuerzos que las organizaciones de los pueblos originarios amazónicos tienen y que además han llevado a partir de sus luchas, de su sacrificio también, como lo pudimos ver de manera más ostensible el 5 de junio en la Curva del Diablo. Decirles a los pueblos amazónicos que desde ya ahora no están más invisibilizados o negados en la historia de nuestro país. Alguna vez yo he recordado que cuando era niño me mandaron a hacer un mapa del Perú, eran los años 72, 73 probablemente, y lo copié el mapa de mi enciclopedia escolar, ¿no? Y el dibujo que hice en ese tiempo dibujaba al Perú y sus regiones naturales, las 4 regiones que nos enseñaban en ese momento, costa, sierra, selva y mar. Y en el lado de la selva, en cada región teníamos que hacer unos dibujitos, ¿no? En el caso de la costa había ciudades, ¿no? Entonces poníamos casitas, ¿no? En el lado de la sierra poníamos una llamita, ¿no? Poníamos campesinos con su ponchito, ¿no? Y en el lado de la Amazonía, aparte que poníamos a una pareja de hermanos indígenas semidesnudos con sus plumitas y su botorón gualao, ¿no? Habían dibujos de las torres petroleras de Pavayacu y trompeteros, y saliendo unas gotitas de petróleo lindas por la cabecita de la torre petrolera, ¿no? Así me enseñaron en la escuela primaria lo que era la Amazonía, ¿no? Uno después, cuando escucha, cuando siente, cuando visita y ve que esas gotitas de petróleo que salen por esa torre linda, ¿no? Casi sonriendo, son las que están causando tanto sufrimiento, tanta destrucción, tanta contaminación de nuestros hermanos indígenas. Uno dice, hay una tarea muy grande por hacer en este país para que nos reconozcamos como un país pluricultural, para que nos reconozcamos como un país multibiodiverso, para que nos reconozcamos además no desde la mirada que desde las ciudades o desde Occidente, si quieren decirlo así, tenemos sobre los otros. Porque si a mí me mandarían a dibujar ahora ese mapa, tendría que dibujar a lo mejor las gotas de petróleo destruyendo la Amazonía y matando a nuestros hermanos amazónicos. Ya no la dibujaría así, ¿no? Y entonces creo que lo que celebramos hoy, el evento que nos convoca, tiene que ver con una historia que nos hemos negado a querer mirar y reconocer, y por tanto muchas veces se ha resuelto o negando derechos o incluso violando derechos y pretendiendo asesinar a los pueblos. Ahí está la historia del caucho, ¿no? Que la volvemos a mirar, la volvemos a recordar y que nos hace ver cómo ese mal desarrollo generó sufrimiento y genocidio. Allí está lo que está pasando con los permisos, los cambios de uso de suelos, la negativa del Estado para avanzar en el proceso de titulación de tierras. Se habla mucho de tramitología, se habla mucho de permisología, cuando se trata de facilitar para que las empresas ingresen en los territorios. Pero no se habla, por ejemplo, de eliminar la tramitología que impide que el gobierno o los gobiernos terminen de titular y de reconocer los derechos de nuestros hermanos amazónicos y andinos. Y allí sí, por el contrario, se han puesto un conjunto de trabas para no avanzar en el proceso de titulación. Y yo quiero decirles, como presidente de la Comisión de Pueblos, que hemos asumido el compromiso desde la bancada del Frente Amplio, y el año pasado abrió el camino nuestra compañera María Elena Foronda, con definir una agenda legislativa para los pueblos amazónicos en elaboración con ustedes. Y una de las prioridades de la gestión de la presidencia actual de la Comisión va a ser
apuntar hacia el tema de procesos de titulación. En ese sentido, ya hemos convocado al Ministerio de Agricultura, hemos convocado al Director Nacional de Titulación. Estamos cursando los debidos oficios para pedir la información correspondiente sobre qué están haciendo con los dineros de la cooperación internacional que se reciben para titular y no se está titulando en esta exigencia, esta demanda de nuestros hermanos de los pueblos originarios amazónicos. Y en ese sentido, desde ya en este día de lucha, que como ha dicho el congresista Lapa, para nuestros pueblos siempre la lucha tiene un componente de festivo, aunque tenga que estar marcado por las lágrimas del sufrimiento, por las lágrimas de la criminalización que ha llevado a que varios de nuestros hermanos hayan sido amenazados o muertos o sigan siendo amenazados todavía por los proyectos agroindustriales de palma aceitera, de cacao, o por la construcción de grandes carreteras, incluso hidrovías en la Amazonía, por el tema petrolero. Y yo quisiera ahí recoger las palabras de nuestro hermano Edwin y hacerlas mías, ¿ya? Porque sobre eso hay un debate, no solo desde los pueblos indígenas, sino también un debate político que hacer. Hay quienes piensan que si las compañías petroleras son estatales, no hay que abrir la boca sobre el tema porque se podría poner en peligro la titularidad, la propiedad y por tanto se favorecería la voracidad de quienes quieren privatizarlas. Y dentro del Frente Amplio tenemos ese debate, ¿no? Y por ejemplo, desde la perspectiva del Frente Amplio, la prioridad de inversión no habría tenido que ser Talara, que comenzó con $1.200.000 y ahora está superando los $5.000 millones, con adendas. ¿De dónde van a sacar el petróleo si amplían la planta? Están mirando los territorios amazónicos. Y si los miraran respetando el derecho de consulta, si los miraran con buenas prácticas, en fin, una parte, una proporción podría dedicarse a ello. Pero seguir con un tipo de economía y de matriz energética que lo que hace es generar más contaminación, profundizar los problemas del cambio climático, y para ello se necesita desconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas, desconocer su derecho de consulta previa, libre e informada, y es más, se necesita corromper autoridades locales para seguirles quitando su territorio, y cuando protestan, usando leyes de criminalización, mandarlos a apresar, someterlos a largos juicios o aún asesinarlos, porque eso es lo que está ocurriendo, desde ya nosotros decimos no. Y allí vamos a estar. Hemos estado antes en las luchas de los pueblos amazónicos, tal vez no como quisiéramos. Estamos planteando en la reforma electoral, y esperamos que ahí IDC y las demás organizaciones y las federaciones indígenas amazónicas pudieran también contribuir en el debate de la ley electoral para que pudiera reconocerse un distrito electoral indígena amazónico, de tal manera que tengan sus propios representantes y no tengan luego que estar hablando a través de interpósitas personas. Venimos de un evento de la CUNAR en la que yo vengo de una región donde el quechua no es una lengua extendida, pero el hermano Lapa sí viene de una zona quechua hablante de nacimiento. Puede dirigirse en su propio idioma a los pueblos para decirles, ya basta, necesitamos cambiar de modelo económico, necesitamos tener un Estado al servicio de la gente y no contra la gente, necesitamos un Estado que reconozca la pluriculturalidad y el derecho a diversas modalidades de desarrollo y en este caso al desarrollo sano, limpio, que sabe vivir en cuidado y en armonía con la naturaleza. Y por eso Carlos nos decía que no solo se trata de defender a las personas, sino también la vida de las plantas, de la tierra, de los animales. Ese nivel de armonía creo que es un tema fundamental. Yo quisiera concluir, la tenemos difícil, es una tarea difícil en la que estamos. Sin embargo, hay posibilidades de que abramos caminos con la unidad, con la organización, con la claridad de objetivos. Hemos aprobado en este Congreso, en la legislación pasada, la Ley de Protección de Cabeceras de Cuencas,
que es una ley que permite proteger las fuentes naturales de agua y un uso racional, sin impedir que se puedan dar otras actividades si es que hay la adecuada regulación. Pero si no la hay, también diciendo dónde sí y dónde no, y que haya una autoridad con criterios técnicos que pueda definir. Sin embargo, toda esta semana se la han pasado desde el Perumín y desde la prensa de la derecha en el país diciendo que esa ley tiene que ser derogada. Recién acaba de aprobarse, todavía no tiene reglamento y ya la están pidiendo derogar. Como les hacían a ustedes, hermanos, cuando querían la ley de consulta previa, que en sentido estricto ni siquiera se necesitaba porque ya existía el convenio 169 que tenía un marco de orientación internacional como legislación supranacional. Sin embargo, luego quisieron con el reglamento bajarle el tono a la ley y luego con el registro de comunidades y de pueblos. Y luego, como ha dicho los hermanos, Edwin y Carlos han dicho claramente, además, como es un proceso complicado y tiene 7 etapas, ver cómo se burlan algunas o se saltan otras, etcétera, o decir hasta acá no más, ¿no? Y yo creo que tenemos que tener la confianza y la certeza de que podemos conseguir leyes para un país mejor. El congresista Lapa ha sido autor de 2 leyes muy importantes. La ley de muerte civil de los corruptos, es decir, el que roba y es autoridad nunca más volverá a ser autoridad, y esa ley la presentó a nombre de la bancada del Frente Amplio el colega congresista Raimundo Lapa. Y la segunda ley de lucha contra la corrupción, que también es de autoría del congresista Lapa y se ha presentado y ha sido aprobada, la ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Y ahora queremos en la comisión, y hemos presentado una ley de mi autoría y que ha sido también respaldada por la bancada del Frente Amplio. El año pasado la primera ley que presentamos fue la ley de consulta previa, libre e informada en materia legislativa, para que este Congreso se adecúe al convenio 169, para que este Congreso, donde estamos para dar leyes y hacer que las leyes se respeten, pueda, en principio, acoger también el tema de la ley de consulta previa para toda aquella ley que se va a dar en adelante y que afectare los derechos de los pueblos originarios, debiera pasar por consulta previa legislativa. Esa ley, hermanos, ya está presentada, pero vamos a tener que luchar para que esa ley se debata, se discuta, se apruebe y se cumpla, ¿no? Un abrazo y felicitaciones en este día de lucha y un abrazo fuerte a los hermanos de AIDESEP, a las hermanas de AIDESEP. Muy buenas tardes. Estamos